Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y la haremos que nos obedezca. Pero con el caso de Chávez fue total y absolutamente diferente todo. O sea, no se pudo, ni con todo lo que se generó en Venezuela, no se pudo sacar a ese señor. Is it too much to ask that you be all mine? I never was good at sharing. I'm just good at caring too much. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí nuevamente en un video muy especial para nuestro canal Mundus, donde ya tenemos siempre el grandioso lema de la verdad ante todo. Duela quien le duela, porque aquí somos amigos siempre de la verdad. Entonces hoy tenemos una invitada muy especial, que es una amiga muy personal también, la conozco de tiempo, es una amiga venezolana, Nancy Navas Vargas, y ella hoy día nos va a estar acompañando para poder un poco hablar desde la experiencia de vida que ella tiene ante la coyuntura actual que vivimos en Perú, ya que Nancy actualmente está viviendo en Perú, y por ahí en conversaciones en otros espacios, ¿no? Siempre salía la reflexión de qué sucede en el Perú, por qué esta intención de mucha gente de querer probar la receta nefasta venezolana, la receta nefasta cubana. ¿Por qué? ¿Por qué se da eso? O sea, ¿dónde comienza todo, no? O sea, ¿cómo son los primeros indicios para darnos cuenta de que una persona nos está vendiendo gato por liebre? Porque esto también lo vamos a tocar muy brevemente, pero recordemos que en el 97, 98, incluso hasta el 99, si es que no me equivoco, luego Nancy me va a corregir, Hugo Chávez se consideraba un demócrata. Pero bueno, no lo fue y Maduro mucho menos. Entonces, Nancy, de esta manera nos gustaría también que de forma muy breve te presentes y comencemos esta primera reflexión, ¿no? ¿Por qué a la gente le gusta esta idea de que venga papá gobierno y nos solucione la vida? Bueno, muy buenas noches, Walt. Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, ya cumplí 3 años acá en territorio peruano. Hace 3 años vine simplemente a visitar algunas empresas para hacerles unos entrenamientos en house. Y bueno, me encantó la ciudad, me encantó Ica, estoy en Ica. Y me enamoré de esta ciudad maravillosa y bueno, me quedé a vivir acá, ¿no? Con mi familia. Cuando hablas de aquellos inicios, ¿no? de nuestro gobierno actual, no se veían como se ven ahorita o como se han desarrollado en estos últimos años. Se veían bastante sólidos, se veían bastante demócratas, o sea, se veían bastante acorde a lo que estábamos viviendo en el país en ese momento, que era una democracia sólida. Pero lamentablemente con el tiempo y con los asesores externos que empezaron a calentarle la oreja a Chávez, como decimos nosotros, fue cuando comenzó a cambiar esa actitud y comenzó a verse la intencionalidad inicial, pero que no se había mostrado. O sea, habíamos visto el logo, pero no lo habíamos visto con esa autenticidad, o sea, tan auténtico como se mostró después, ¿no? Claro. Y no te voy a decir que mucha gente estuvo a favor por un cambio, algo diferente. En Venezuela se venía compartiendo el poder dos agentes políticos, uno peor que el otro, pero siempre predominó la democracia y predominó la abundancia en Venezuela, aún cuando el pobre era pobre, el de clase media era clase media y el rico era rico. Entonces, cuando el pobre ve que le da soluciones fáciles, cómodas, entonces opta por este tipo de gobierno. Y que al final pasa lo que nos pasó a todos, pues tuvimos que emigrar, tuvimos que salir de un país donde se luchó, se peleó, se manifestó de una y mil formas, pero que lamentablemente
no se pudo hacer nada en ese momento porque el poder había sido ya bastante fuerte. Muy interesante, Nancy. Y sobre lo último que mencionaste, me gustaría saber, porque más o menos yo tenía una cifra estimada, pero tú debes conocer a profundidad, ¿cuántas personas actualmente de Venezuela han tenido que verse forzadas de emigrar, ¿no? Irse a otros países? Porque incluso aquí en Perú las personas que apoyan estas ideas socialistas, comunistas, dicen que Venezuela está bien y que los venezolanos que están aquí son porque son gente floja, que no le gusta trabajar. Es algo absurdo, ¿no? Cuéntanos un poco de esas cifras. Totalmente. Bueno, no tengo una cifra exacta, pero tengo entendido porque estoy en esto de la participación social a través de una ONG y he estado en conexión con varias webinars que hablan sobre eso. Tengo entendido que llega a 1.800.000 personas que han salido de Venezuela en estos últimos años y de los cuales casi 1.900.000 y tanto han ingresado a Perú, ¿no? El resto se ha quedado entre Colombia y Ecuador. Y porcentajes muy menores a otros países, tanto a nivel de Latinoamérica como Europa y Estados Unidos. Pero esa es la cifra aproximada. Puede variar un poco más, pero esa es la última cifra que tuvimos hasta febrero del 2021. Y la que entró a Perú, pero últimamente se han visto estadísticas que así como han entrado, también ha salido, o sea, que han emigrado a Asia, lo que es Chile, y hay un buen porcentaje que se está quedando en Bolivia por esto de la frontera cerrada de Chile. Interesante. Nancy, cuando recordamos los primeros años de la dictadura de Hugo Chávez, aunque bueno, los primeros años se camuflaron como un gobierno democrático, entre comillas, porque luego plantea lo de la Asamblea Constituyente, ¿no? O sea, es bien interesante, incluso hay un documental, ¿no? Que se llama, el título, si mal no recuerdo, la nueva peste del siglo XXI, llamada chavismo, ¿no? Es interesante cómo se plantea, ¿no? Incluso ya esto va más allá del comunismo, ¿no? Ya es como una nueva ideología interesante. ¿Cuál crees tú, Nancy, que fueron, digamos, los puntos de batalla de Hugo Chávez para convencer al pueblo venezolano, digamos, haciendo un feedback de lo que tú ves ahora en Perú con el señor Pedro Castillo, ¿no? Que curiosamente ellos siempre hablan yo voy a hacer esto en nombre del pueblo, porque el pueblo lo pide. Voy a disolver o sea, incluso él dice que va a entrar al poder y al día siguiente va a disolver el Congreso para poner asamblea constituyente, porque el pueblo lo quiere y el pueblo lo pide. Se asemeja mucho, ¿no? Pero en el caso de Hugo Chávez, ¿cuáles fueron los argumentos, entre comillas, que lo ayudaron a convencer a tanta gente, ¿no? Yo creo que es el tipo de lenguaje, es la forma con que se expresa tan coloquial, tan sencilla. Tú sabes que el político siempre tiende a hablar de forma muy algodonada, ¿no? Entonces, este tipo de lenguaje tan directo, tan coloquial, tan del pueblo, hace que la gente se identifique. Entonces, cuando tú le dices al pueblo lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer y qué mecanismo vas a implantar, entonces el pueblo se siente identificado, o sea, me están tomando en cuenta, quieren mi opinión y están pensando igual que yo. Entonces es allí cuando hay esa conexión con esa clase baja, bastante baja, ¿no? En la que que nunca los han tomado en cuenta, que nunca se habían envuelto en política, a decir, wow, ahora sí me están tomando en cuenta y ahora yo voy a actuar en base a eso. Entonces yo creo que ese tipo de lenguaje es lo que hizo que Chávez, bueno, aparte de que él se ilustró muchísimo, ¿no? Vamos a estar claro que en esos años que estuvo en la cárcel, sí, que se los merecía y que por eso, por ese problema de que lo hayan sacado Caldera en ese momento, que debió haberse quedado allí y le debió haber dado cadena perpetua porque fue mucha gente que murió en ese golpe de Estado y fue por culpa Nancy,
precisamente. Allí me parece importante, ¿no? Hacer un poco de información, tal vez las personas que nos van a estar escuchando, que nos están escuchando, no conocen ese dato histórico, pero el señor Chávez fue, ¿verdad? O sea, encarcelado por lo que intentó hacer, ¿no? Sí, porque él hace un golpe de Estado. Cárcel. Ajá, él hace un golpe de Estado para matar a Carlos Andrés Pérez y toda su familia, ¿no? O sea, él fue con una intencionalidad, no fue algo fortuito, no fue algo que pasó por los acontecimientos, sino que él iba con la intención de, al verse fracasado, es cuando a él lo meten preso junto con otros de la Guardia Bolivariana de Venezuela, que tuvieron también protagonismo en ese golpe de Estado. Y eso, por supuesto, en ese golpe murió mucha gente civil, porque al ver que estaban en contra del gobierno en ese momento y estaban tratando de entrar al Palacio de Gobierno para matar a Carlos Andrés Pérez, es cuando la gente empezó a intervenir y el civil se involucra en ese acontecimiento para defender la democracia establecida hasta ese momento. Entonces él va preso con muchas personas que estuvieron a cargo de él, pero llega al poder Caldera y lo indulta. Entonces fue cuando en ese tiempo que estuvo en la cárcel se ilustró, leyó, estuvo asesorado en cierto porcentaje con ese lenguaje coloquial, con esa identificación patriótica, ¿no? Y por Fidel Castro también, digo, Fidel Castro en ahí fue su maestro. Sí, bueno, él después deliberadamente cuando sale y se vuelve presidente de Venezuela es cuando empieza esa relación directa con él a Voz Populi, porque antes de eso era como en secreto. Sí. Ajá. Sí, bien interesante. Nancy, ahora, cuando entra Hugo Chávez al poder y plantea lo de la Asamblea Constituyente, ¿esta Asamblea Constituyente implicaba qué cosas? O sea, ¿qué pretendían cambiar en esta Asamblea Constituyente? Su primera fase, para poder elegir en Venezuela una Asamblea Constituyente, o en este caso un Congreso paralelo, que así fue que se volvió después, era con la intención de cambiar la constitución de la República. O sea, que tenía muchísimo tiempo que no tenía reformas, tenía mucho tiempo que no tenía ningún cambio, y él dice que el pueblo exigía, no sé en dónde lo dice, dónde decía el pueblo exigiendo eso, porque yo nunca lo vi, ni yo tampoco lo exigía, porque era parte del pueblo, pero él decía que el pueblo lo exigía, que había que cambiarlo, pues. Entonces él, primero, para poder hacer una asamblea constituyente, hace elecciones. Primero pregunta si quieren o no cambiar la constitución, ¿no? Con una consulta popular, como quien dice, ¿no? Y allí decía nada más era decir sí o no a las respuestas que él colocaba. Si querían cambiar la constitución, si querían una asamblea constituyente para eso, y otra pregunta ahí que no me recuerdo. Eran 3 preguntas que había que responder. Entonces la mayoría, por supuesto, salió que sí, y fue cuando vienen elecciones para diputados de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y qué vino a hacer ella? Ella vino a hacer de todo menos a cambiar la Constitución. Ellos vinieron a hacer el paralelo de la Asamblea Legal elegida por el pueblo. O sea, fue una asamblea en contra de la oficial. Todo lo que decía la oficial, esta asamblea decía que no. ¿Por qué? Porque ellos tenían los poderes amplios y completos para ello. Y donde el que decidía al final era el presidente, porque la asamblea constituyente le da el poder al presidente de ir por encima de la asamblea legal nacional en ese momento. Curioso, ¿no? Curioso e interesante a la vez. Y me has hecho recordar, Nancy, un dato que hace poquito nada más me enteré, y es que en ese proceso también el señor Hugo Chávez cambió, por ejemplo, el escudo nacional,
O sea, creo que la dirección de uno de sus símbolos, luego le aumentó una estrella a la bandera venezolana. ¿Por qué él también se vio en la necesidad de hacer eso? O sea, ¿era parte de qué? ¿De la lógica marxista? ¿Qué era? ¿Era algo de que él simplemente quería hacerlo? Bueno, yo lo vi así, lo vi como un capricho de él, porque yo no le vi lógica, yo creo que mucha gente en Venezuela no le vio lógica, aparte de que era lo menos importante que tenía que hacer él, de meterse con los símbolos patrios, ¿no? Hasta el nombre de Venezuela lo cambió, de ahora no. Antes era República de Venezuela, ahora es República Bolivariana de Venezuela, ¿no? Entonces todo lo cambió como para marcar un precedente de que él era el que mandaba y el que decidía sobre todas las cosas que pertenecían a Venezuela en ese momento. Sí, pues, eso es cierto. Ahora, hoy en día ya somos, digamos, testigos de la devaluación de la moneda venezolana, ¿verdad? Incluso por ahí una vez vi unas fotografías, no recuerdo el nombre de este fotógrafo, unas fotografías muy buenas, coloca al fondo unos fajos enormes de los bolívares en comparación de a qué se equipara, ¿no? Por ejemplo, para un pollo, unos fajos que parecían fueras que narcos. Si fueran dólares es como si fueras narco, ¿no? Pero, ¿cuándo es que comienza la devaluación de la moneda venezolana, del bolívar? ¿Y por qué se da? O sea, ¿se debió a los errores que comete Hugo Chávez por las medidas socialistas? ¿O fue por algo externo, como ellos dicen? No, yo creo que el declive en la moneda comienza cuando él muere y empieza la transición a Maduro, ¿no? Es cuando se apunta más, porque ya venía devaluándose, pero eran pocos, no era mucho, no era tan significativo como fue cuando él muere y Maduro toma el poder. Es allí donde todas esas medidas se profundizan, eso de quitarle las propiedades al que tenga dos casas le quita una, el que tenga dos negocios le quita uno, porque hay que darle el otro al pueblo. Una cantidad de tonterías que nosotros decíamos, bueno, pero ¿cómo tú le vas a dar? Si tú tienes dos carros, le vas a dar uno a otro, si el que lo sudó, el que lo pagó, el que fue cada persona, ¿no? Entonces, yo creo que ese declive empieza allí, en esa transición, porque Maduro venía también, él no venía asesorado, él venía estudiado del comunismo, él era un alumno de Castro desde hacía muchísimo tiempo, ¿no? Y él era como que la sombra de Chávez, ¿no? Todo lo que él hacía, todo lo que él opinaba, todo eso lo sabía Maduro. Por eso es que lo elige a él, porque esa era su mano derecha, era su guardaespaldas, ¿no? Hasta no hace mucho, antes de él morir. Entonces, en ese momento, cuando él toma el poder, es cuando todo se descontrola en Venezuela y empieza a expropiar empresas fuertes, porque Chávez lo había hecho con Hacienda, pero no lo había comenzado a hacer con empresas importantes dentro de los rubros de alimentación principal o de la cesta básica en Venezuela. Y a raíz de que no hay producción, porque se supone que el Estado expropia una empresa porque no está produciendo ni la producción que merece el pueblo o lo que merece o lo que necesita la población, ni a los precios adecuados. Se supone que para eso expropia, ¿no? Pero entonces al expropiar, ni pone a producir, ni hay productos, ni hay precio, no hay nada, ¿no? Porque todas las empresas que se expropiaron, todas sencillamente desaparecieron. Entonces, cuando no hay productos, no hay productos de la cesta básica que necesita la población para poder alimentarse, es cuando comienza la inflación a tomar índices elevados y la escasez de alimentos en Venezuela, y de alimentos de muchas cosas, pero principalmente de alimentos que son los con los que vive el pueblo. Sí, ¿no? Digamos que uno como ciudadano empieza a notar más los efectos de estas dictaduras, de este tipo de medidas socialistas, populistas,
cuando nos damos cuenta de que los sueldos básicos o digamos un sueldo a lo que estábamos acostumbrados no empieza a darse abasto para el tema de los alimentos, ¿no? Las canastas básicas. Ahora, Nancy, tú debes haber presenciado, debes haber notado cómo ante esta coyuntura electoral que estamos viviendo, ya te debes haber dado cuenta de que hay un un antivoto hacia una candidata que es la señora Keiko Fujimori, muy sólido, y que eso incluso analizarlo amerita otro tipo de conversatorio, pero ese antivoto está y muchas personas en esa lógica de odiar de una manera visceral dicen, yo por Keiko no voto ni a de vainas, yo le voy a dar el voto a Castillo. Y cito textualmente muchas frases que vemos de estas personas por Facebook y Twitter, dicen, si Castillo se porta mal, si quiere disolver el Congreso, si quiere hacer asamblea constituyente, hacemos una marcha como lo sacamos a Merino. Ahora, lo de Merino fue una marcha manipulada por los medios. Acá muchos jóvenes tienen que quitarse la venda. Pero en base a ese mal referente dicen, no, lo sacamos a Merino en 3 días, a Castillo también lo sacamos en 2 días, fin de la historia. ¿Eso es cierto? Nancy, ¿es cierto de que a un dictador, a un comunista, a un socialista como es Castillo, ya en el poder, va a ser posible sacarlo con marchas, con debates, con arengas? Si dejan que Castillo gane y llegue a formar la asamblea constituyente, ya ahí no hay vuelta atrás. Ahí no lo sacan nada porque ya tiene el visto bueno del Congreso, porque él va a anular el Congreso con la Asamblea Constituyente. Eso es lo primero que lo va a hacer. O sea, ahí se ve completico el papel exactamente igual a lo que pasó en Venezuela. Porque ya él dice que va a hacer una Asamblea Constituyente. Entonces, al hacer la Asamblea Constituyente le va a dar el poder a él de decidir. Y todo lo que diga el Congreso va a ser no. O sea, va a ser negado. Va a ser Entonces ahí lamentablemente no hay vuelta atrás. Hubo una ocasión en la que se le dio un golpe de Estado a Chávez, no recuerdo exactamente el año, pero cuando se le da el golpe de Estado, quien le da el golpe de Estado es la Guardia Nacional o el ejército en Venezuela, se lo llevan a la horchila y en Venezuela se constituye un gobierno provisional que estuvo a cargo de Velázquez, ¿no? Pero lamentablemente Chávez tuvo la astucia de poder convencer a este ejército que fue el que les dio el golpe de Estado, convencerlo de que lo devolviera a cambio de sabrás Dios qué cosa. De hecho, tal es así que el ejército tiene mucho poder político que no debería tener en Venezuela. Y lo devuelven otra vez y cae preso todo ese gobierno provisional que se dio en ese momento. Entonces yo creo que es difícil, es muy difícil. Yo entiendo que aquí se hace una marcha y le dan lo que... Así era en Venezuela. Nosotros en Venezuela hacíamos una marcha por nuestro sueldo y el gobierno aumentaba el sueldo. Nosotros hacíamos una marcha por derechos de qué sé yo, de cualquier cosa, pedíamos cualquier cosa y nos las daban. Yo recuerdo, marchas hubo mucho en Venezuela y se daban las condiciones y el gobierno generaba lo que o cumplía con lo que exigían las marchas. Se daba exactamente igual como se estaba dando hasta ahora aquí. Pero con el caso de Chávez fue total y absolutamente diferente todo. O sea, no se pudo, ni con todo lo que se generó en Venezuela, no se pudo sacar a ese señor de la presidencia. Sí, cierto. Incluso me hace recordar un video que por ahí encontré en una manifestación, ¿no? Donde estas, no son tanquetas, sino son estos carros portatropa, que atropellan a varias personas, a varios venezolanos, y menos mal eso se grabó, creo, por una cámara de seguridad o alguien que estaba grabando, pero si no, nadie se hubiera enterado. O sea, es increíble, ¿no? La represión que hay. No, y eso está comprobado
y ya la ONU tiene pruebas de que sí se infringieron los derechos humanos en Venezuela. No solamente con este tipo de muertes donde el ejército ha matado a mucha gente civil de forma arbitraria. Un chico de 16 años perdió la vista porque se suponía que era con perdigones que disparaban la arma, pero le dieron directamente a los ojos y él pierde la vista. Y gente que perdió la vida. Entonces, de verdad creíamos que podíamos, con esas acciones podíamos sacar a ese gobierno, y no. Muy al contrario, el gobierno nos sacó a nosotros. Sí, sí, ¿no? El tema de la represión hacia las personas que muestran su incomodidad, ni siquiera incomodidad, ¿no? O sea, su impotencia ante un gobierno que está despilfarrando y está desbaratando a un país que en un momento fue muy rico. Incluso también, Nancy, recuerdo mucho un video que se hizo viral hace poco en YouTube porque mostraba cómo había una parte de la clase media venezolana que tenía por temporadas, viajaba a Miami. ¿Por qué? Porque iban a comprar, digamos, no sé si se le llama chucherías, pero tenían ya esa actividad comercial y eso mostraba el auge económico de Venezuela en los años 90, ¿no? Y ahora en comparación de lo que vemos, o sea, es algo inadmisible de creer, ¿no? De cómo se ha podido llegar a ese punto. Y aquí yo paso a una pregunta clave, Nancy, y es cómo ya casi 20 años de dictadura pareciera de que nunca se van a terminar. Y incluso, mucho peor aún, pareciera de que el camino de Venezuela está destinado a ser la Cuba de Sudamérica. ¿Qué tendría que pasar para que esas cadenas se rompan? La verdad es que yo dudo que sea con votos. Dudo que con votos podamos sacar ese gobierno porque ya en reiteradas ocasiones se han suscitado elecciones en Venezuela y se ha comprobado el fraude electoral que se ha dado. Pues, o sea, el gobierno tiene el poder de cambiar todos los resultados electorales en todas las últimas elecciones que se han dado en todo este tiempo. Entonces, con votos definitivamente eso no va a pasar. Chávez hay que sacarlo del poder de forma arbitraria con todo el Ejecutivo, porque ¿qué pasa? Que yo no sé si se han dado en otros gobiernos comunistas o dictatoriales como estos, donde el poder va más allá del poder político, ejecutivo, que es el poder de estas bandas de narco y que se han generado entre Venezuela. Entonces eso ha causado más resistencia a poderlo sacar, porque son dueños de casi todo lo que existe en Venezuela. Entonces, ¿cómo? No, la verdad es que yo no te podría decir cómo. Ya sé que votando no se puede, porque ya yo las últimas elecciones vi cómo de verdad se hizo ese fraude y tuvimos que salirnos de Venezuela precisamente por eso. Entonces, hay que sacarlo de otra forma, a la fuerza. No hay otra opción, no hay otro mecanismo. Yo no veo otra luz. Ahí está Fidel Castro en Cuba, o sea, eterno de por vida. Ese comunismo, esa dictadura allí. Entonces, no sé. La verdad, si me preguntas alternativa, a la fuerza, es la única opción que yo veo ahí. Y eso nos remonta a lo que hemos hablado hace unos minutos atrás, ¿no, Nancy? De cómo aquí en Perú, tal vez, pero ni siquiera sería llamar desde una inocencia histórica o política, porque aquí en Perú, Nancy, ya hemos atravesado también dictaduras, hemos atravesado dictaduras militares, dictaduras comunistas, hemos atravesado el proceso del terrorismo. O sea, hemos también tenido que sufrir para obtener de nuevo la democracia. Y que se subestime de esta manera a un peligro latente que representa el comunismo,
y con el claro ejemplo de experiencia de vida que tú tienes, o sea, digamos que validado está de que con marchas por unos días no sacas a esta gente ni a de vainas. Ahora, Nancy, en base a lo que tú mencionaste, ¿tú estarías de acuerdo con una intervención militar extranjera y hablo, o sea, digamos directamente de los Estados Unidos de América? Y cuéntanos un poquito más de lo que hoy en día ya se habla en Venezuela, ya no de una dictadura nada más, sino de un narcoestado, o sea, incluso de que la dictadura de Maduro avala el narcotráfico, incluso es como que le brinda seguridad para que la droga salga y transite libre y tanjante, ¿no? Intervención militar externa, yo creo que sería como que la alternativa. Bueno, nosotros se lo pedimos a la oposición en muchas oportunidades, pero la oposición lamentablemente no tomó cartas en el asunto, no sé. Ahí hay otro problema en estos días. Bueno, no, que estos días, ayer, hoy, Bakele de El Salvador se los dijo en su cara y que yo considero que no es mentira. Yo estoy de acuerdo. Claro. Se lo dijo en su cara. Sí, yo también estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo con él, porque es verdad, o sea, Maduro no ha salido por culpa de la misma oposición. Entonces, una intervención militar externa yo creo que sería una buena alternativa, que va a haber muchos problemas y se va a acarrear. De repente van a haber bajas, sí, pero ¿y cuántas más? Gente que se está muriendo de hambre, gente que está comiendo de la basura, y que no es mentira, que yo no me lo estoy inventando, hay evidencia en todas partes, en todas las redes se evidencia mentira, eso. Porque acá en Perú hay mucha gente que cree que eso es un mito, una leyenda urbana. No, eso no es mentira. La último viaje que mira, yo también pensé que eso era un montaje. Te lo voy a decir sinceramente. La última vez que yo viajé a Venezuela, yo me tuve que quedar en Katia una noche. Tuve que pernoctar en la capital para tomar el otro vuelo hacia mi ciudad al día siguiente. Y en la noche se va la luz en Venezuela y se va la luz exactamente en el sitio donde yo estoy, que es en Katia la Mar. Y en el momento que se va la luz, sale todo el mundo a las habitaciones, nos vale el mantenimiento, los encargados, y comenzamos a hablar y estamos hablando precisamente de eso, de los videos de la gente en la basura, en los containers sacando la basura, y me dice uno de los chicos, no es mentira, mira hacia allá, hacia esa esquina. En esa esquina todas las noches llega una cantidad de gente, de personas, para sacar basura de ahí. Y cuando yo miro, veo el episodio tal cual como se ve en los videos. Y yo digo, no lo puedo creer, o sea, lo estoy viendo yo misma. Wow. Y yo digo, wow, está pasando, está sucediendo, no es mentira. ¿Dónde? Y aunado a eso, la gente muriendo de cáncer porque no hay tratamiento para cáncer, la gente que no los están atendiendo en los hospitales porque lamentablemente no hay medicina, y etcétera, etcétera. Mi hija es médico y ella lamentablemente se tuvo que quedar en Venezuela porque cuando yo me vine, ella no se había graduado y me dijo, mami, yo quiero terminar mi carrera. Luego que yo la quise traer, se activó lo de la visa aquí y no he podido hacer eso por la cuarentena y por todo este proceso de pandemia que estamos pasando. Entonces, ¿qué pasa? Que ella está en el sector salud y ella me cuenta a mí todos los días lo que está pasando en los hospitales en Venezuela. O sea, eso a mí no me lo está diciendo nadie ajeno a eso, o como me lo están diciendo un chisme con WhatsApp, no me lo está diciendo mi hija, que es médico y que ella está viviendo eso. Entonces, tú empiezas a ver, o sea, que lamentablemente en Venezuela no se puede vivir. O sea, tú no te puedes enfermar. La gente de COVID se está muriendo como se está muriendo en muchos países, pero allá es peor porque no están las condiciones adecuadas. Entonces, una intervención militar, sí, yo creo que sería una alternativa válida. Ya en últimas instancias, porque ¿qué otra cosa se puede hacer? No queda otra. No queda otra, estamos de manos atadas, estamos de manos, o sea, ya hicimos protestas, ya peleamos, ya
votamos y nada, o sea, no se pudo. Entonces, todas las alternativas se dieron. La intervención Y ahora militar peor con el apoyo que tienen del narcotráfico, ¿no? De lo que te mencionaba de este narcoestado, ¿no? Bueno, hasta donde yo tengo entendido, porque ya esto se evidenció después que yo salí del país, donde tengo entendido es que sí hay acontecimientos que se ha visualizado de que sí hay un narcoestado, es decir, Venezuela se está sosteniendo económicamente con dinero del narco, del tráfico Entonces, es lamentable porque han agarrado a Venezuela, que era un país próspero, un país económicamente estable, no éramos un país desarrollado todavía porque había niveles de pobreza, pero sí estábamos bastante cómodos para una caja chica del narcotráfico. O sea, es lamentable, pero es así. Increíble, increíble. Nancy, entonces ya en vista de todo lo que hemos venido comentando en esta media hora del video, ingresemos en las reflexiones finales, porque yo siempre, de manera muy personal, muy íntima, me rompo la cabeza preguntándome por qué hoy en día, 2021, siglo XXI, tenemos que vernos forzados en la necesidad de explicarle a las personas por qué el comunismo, por qué el socialismo no funciona, cuando deberíamos estar hablando de avances tecnológicos, de ver el desarrollo de un país, de ya colonizar muchos más, colonizar Marte ya de una vez y otros planetas, pero todavía tenemos que explicarle a la gente por qué el comunismo no funciona. ¿Cuál crees tú que es la tarea? Porque el capitalismo lo que nos ha brindado a nosotros como personas, como ciudadanos globales, es acceder a la oportunidad de que en base a la cantidad de esfuerzo de que tú le metas, vas a obtener lo que mereces, ¿no? Entonces, ¿cuál crees tú que es la tarea que tenemos pendiente para que los países sudamericanos en general y a nivel mundial también, ¿no? Porque ningún país está expenso de eso, lograr vencer estas ideologías, o sea, para que la gente no caiga en el juego de que el Estado venga, te apoye, te dé bonito, te dé esto gratis, esto otro gratis, y cuando menos te diste cuenta ya todo tienes gratis y digamos que te metieron en una zona de confort adrede, y salir de esa zona de confort es bien difícil. Bueno, yo digo que de las experiencias ajenas nadie aprende, ¿no? Vamos a suponer que no visualicen por lo que nosotros hemos pasado y por lo que estamos pasando en este momento. Pero sí hay que hacer una retrospectiva aquí en Perú, que sí vivió por un proceso dictatorial, por un proceso comunista, ¿no? Y entiendo que pudieron haber sido los padres de las personas que están ahora, pudieron haber sido los abuelos que vivieron esa fase, pero tienen que pensarlo bien, tienen que analizar bien y dejar ese odio a un lado, porque el odio trae consecuencias nefastas y a nivel personal, imagínate a nivel colectivo, ¿no? Entiendo perfectamente las dos caras de la moneda, en este caso Keiko y Castillo las entiendo, pero lamentablemente cuando tenían que decidir, que estaban todos los candidatos, no hicieron el voto adecuado, es decir, no votaba la cantidad de gente que tenía que votar, porque yo creo que aquí la gente que usualmente no votaba fue la que votó, y por eso Castillo llegó hasta donde llegó, ¿no? Que es la gente de menos jerarquía o más pobre o de estatus más bajo, ¿no? Entonces yo creo que eso fue lo que permitió que este escenario se esté dando ahorita. Pero ya con el escenario como está, o sea, ya no hay vuelta atrás. Hay que decidir. Y tienen que decidir de acuerdo a la experiencia que ya ustedes mismos han tenido. Entonces, van a volver a caer en lo mismo, van a volver a retroceder. Cuando dices tú que lo que hay es que avanzar, ya tendríamos que estar teniendo unas casitas ya en Marte para irnos para allá. O sea, es así, pues, o sea, no podemos estar pensando en el pasado, tenemos que pensar en el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de la
generación de relevo que es la que está sufriendo, porque esa es la que está sufriendo en Venezuela, porque ya nosotros sabíamos cuándo era una linda Venezuela, pero los que nacieron en pleno proceso no saben qué es una linda Venezuela, están viviendo los martirios y las situaciones adversas que están viviendo por culpa de decisiones de adultos. Entonces, vamos a centrarnos más y vamos a pensar más en más objetivos y más lógicos y vivir la experiencia. Yo he visto los debates. Es más, cuando yo vi el primer debate donde estaban todos los candidatos, yo le dije a mi esposo, mira, ese de sombrero, ¿qué es ese ser ahí? No, ahí puede ganar puede ganar él. Me comenta él las alternativas que hay. Yo, sí, habla bien, me gusta lo que dice, pero cuando hablaba ese señor, a mí me daba el estrés y las 4. Y cuando me dicen que quedó para la segunda vuelta y que de paso, sea de paso, más porcentaje que la otra persona, yo me quería morir. Decía, me dio vergüenza ajena. Sí. No lo puedo creer. Entonces, bueno, yo no sé qué es lo que está pasando, yo no sé qué es lo que piensa la población acá en Perú, pero sí les hago a que reflexionen, a que dejen el odio de un lado. El odio lo que hace es dañarles el corazón, dañarse a sí mismo, porque la pobre K-pop, ella no siente ese dolor, esa ira y esa rabia que puedan sentir contra ella, solo siente una misma. Entonces, olvidar ese odio, sanarse y hacer un voto de conciencia y de lógica. Es lo que yo los llamo a que realicen. Un voto de conciencia, un voto de lógica, un voto de el poder tener un cambio, pero que no sea un cambio radical, como el que está planteando este sitio. Correcto, Nancy. Entonces, para ya despedirnos, me gustaría, Nancy, que tú nos dejes un comentario final basado en una pregunta que te quiero hacer. Es, ya luego que tú sales de Venezuela, a raíz de esta dictadura comunista, de esta dictadura genocida liderada primero por Chávez y luego por Maduro, ¿cuál ha sido el mayor impacto? Por ahí tal vez puede ser el tema de alejarse de la familia, qué sé yo, eso tú nos lo vas a comentar. ¿Cuál ha sido el mayor impacto que te ha dejado en ti el haber atravesado esta dictadura comunista? Sí, definitivamente el impacto más fuerte son dos cosas. Primero, haber dejado mi zona de confort, que no era tan de confort, pero era mi zona, pues, mi negocio, dejar 10 años de trayectoria donde es reconocido, ¿no? Fue reconocido hasta ese momento todo ese trabajo que yo hice, ¿no? Entonces, tenías buena trayectoria, sí. Exacto, dejar ese trabajo a un lado y venir a comenzar de cero ha sido una de las cosas más fuertes que me ha podido pasar, aparte de otras cosas que conllevó eso, ¿no? Y lo otro, este pensamiento divisorio, ¿no? Porque tú tienes que pensar, cuando piensas algo acá, lo tienes que pensar en base a tu familia que está en Venezuela y tu familia que está aquí en Perú. Entonces, esa división de decisiones que tienes que tener, porque cuando decides algo tienes que pensar en base a esas dos cosas. Entonces, ha sido lo más difícil, ha sido lo más fuerte, porque mucha gente, lamentablemente, imagínate, uno lo que más adora y ama en la vida es su mamá, pues, su familia, sus papás, su mamá. En mi caso, mi mamá, porque ya mi papá había muerto estando yo allá. Y que me le vaya a pasar algo estando yo aquí y no poder hacer absolutamente nada. Le ha pasado a mucha gente. Entonces, eso da tristeza, eso da impotencia, eso genera una cantidad de emociones tan fuertes que tú dices, wow, o sea, ¿cuándo se va a terminar esto para nosotros poder regresar tranquilamente a nuestro país y recuperarlo entre todos, ¿no? O sea,
Eso ha sido dos de las cosas más difíciles. Mucha gente que es profesional y que trabajaba como gerente de banco, gerentes de hoteles, ha sido presidente, ingenieros que tenían negocios propios, ahorita están de taxista, venta ambulante, qué sé yo, una cantidad de cosas. Entonces, tú ves esas situaciones y tú dices, wow, o sea, no puede ser. Pero pasa. No puede ser. Y es inadmisible, ¿no? Y ahí es donde yo también aprovecho para hacer hincapié en estas palabras finales que nos has dado, Nancy. Te agradezco mucho por habernos brindado una partecita de tu valioso tiempo. Tú tienes unos aprendizajes y unas experiencias tan profundas y tan interesantes que nos sirven a todos nosotros para nutrirnos y aprender. Y es que aquí en Perú tenemos dos opciones: o darle pase al comunismo o seguirnos manteniendo en un modelo que no es perfecto, nadie dice que es perfecto, pero el libre mercado nos está permitiendo ir mejorando poco a poco, paso a paso, y como ya lo habíamos dicho, en base al esfuerzo, a la cantidad de energía que tú le metas, vas a poder concretar tus proyectos de vida o tus anhelos que tienes, ¿no, Nancy? Entonces, de verdad ha sido un gustazo tenerte aquí en el canal, estimada Nancy, y un saludo cordial a la distancia. Por ahí nos estaremos viendo próximo para hacer unas buenas tertulias ahí con los amigos. Y por qué no contar con tu participación en otros momentos, y también luego con el gran Andy Agdala, que va a ser interesante tener en cuenta sus opiniones y sus análisis económicos. Muchas gracias, Nancy. Hasta la próxima. Un placer, Wolf. Un abrazo. Un abrazo. Que no sean ridículos, ¿vale? Porque es un tarado, es un imbécil, no sabe ni hablar. Es un fascista. Y este bandido lo tiene. Con su plata.